Bueno, decíamos buenas tardes y de hecho ya está entrando la noche. Seguimos con el ciclo de entrevistas. Veníamos de hablar sobre qué había pasado con esto del Bitcoin, cómo se fuman muchas veces algunas ganancias presuntas de aquellos incautos que se han dedicado de alguna manera a querer especular dentro de una jaula de tiburones. También habíamos hablado con César Briatore sobre qué es lo que está pasando con la hidrovía y hablábamos con él mientras esto de la hidrovía lo desarrollaba César, sobre qué es lo que está pasando, que parece ser de que o no se acierta, no se sabe o no se quiere, no se puede, también lo puede incluir o no se entiende demasiado. ¿Y por qué siempre hay una discusión detrás de todo esto donde hay un fárrago de declaraciones de uno y de otro lado, y cuando uno empieza a tratar de despuntar y adentrarse detalle por detalle lo que significa la hidrovía o el río Paraná o la libre navegación o el contrabando o la elusión y la evasión, empezamos a darnos cuenta de que nos están robando a los argentinos y nos están robando a mansalva en nuestra propia cara. Pero para que esto pudiera ser posible, ¿qué pasó? Hubo alguien que decidió en 1991 conformar y darle entidad a esta estructura, si se quiere, jurídica o legal, que permite que la exacción y el robo prácticamente no esté formalizado, porque ni siquiera se cumple las condiciones leoninas en las cuales se le dio la explotación a estas empresas. Habíamos mencionado también las leyes que nunca se modificaron, la ley de entidad financiera, la preferencia del tratamiento del capital extranjero, la destrucción del Banco Nacional de Desarrollo con la dictadura del 76 al 83, con lo que se llamó el proceso de restauración colonial, llevado adelante por José Alfredo Martínez de Hoz, algo que no se habla mucho, que se lo anuncia. Y ahora decimos, bueno, pero esto, ¿qué pasa? ¿Es porque se le dio la gana al entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, o hay condiciones que hacen de que uno sospeche de que hay determinadas influencias o acuerdos o connivencias? Y entonces uno empieza a preguntarse qué es lo que está pasando. Un artículo en el Tábano Economista, portal de Alejandro Marcó del Pont, muy interesante, que lo recomiendo, que usted le dé lectura, es el último, tiene que ver con esto de las caras del poder, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de las personas, de lo que uno ve? Uno puede decir son caretas, son antifaces, otros más malignos, si se quiere la definición, habla de bufones, habla de empleados, se puede decir deseos, se habla de gerentes, y esto no es una realidad en la República Argentina, se da en todo el mundo, en especial en Latinoamérica, allí donde las oligarquías locales han instaurado su proyecto de comercio y de privilegio, y han convertido a los países de Latinoamérica en verdaderas colonias o factorías. Colonias en materia financiera, factorías en materia productiva, y no es casual que las ciudades más importantes, lo repetimos, de Sudamérica sean los puertos. El puerto de Santiago, el puerto de Lima, el puerto de Buenos Aires, se puede hablar también de Manaos, o si usted quiere Río de Janeiro, con menor importancia que en algún momento del siglo XIX, y usted sigue así con el Golfo de Maracaibo. Cambió bastante con este tema de el advenimiento del chavismo, pero también hay una vocación de mucha gente que con carácter de presidente se presta a estas políticas y nunca modifica las estructuras reales. Solo algunos pocos se atrevieron, y en el último tiempo quedó demostrado que los que se atreven son terriblemente castigados en el último tiempo por lo que puede ser el lawfare. Bueno, usted ya lo sabe todo esto. Bueno, con esta breve introducción le damos la bienvenida a Alejandro Marcó del Pont. ¿Cómo estás, Alejandro? Sí, en realidad
Dijiste vos, yo lo pongo, primero es claro de que hay un poder real por detrás de quienes son las máscaras o los personajes que aparezcan, que en general suelen ser bastante torpes, bastante ignorantes. Entonces, las sociedades empiezan a preguntar cómo es posible de que alguien que tenga tantos desaciertos, tanta ignorancia, eh, puedan marcar o fijar el rumbo de una sociedad. Lo que en realidad yo puse y que vamos a tomar como núcleo, que lo puse en el artículo, tiene que ver con alianzas. Estas alianzas se han dado siempre y obviamente lo que quiero demostrar es justamente eso, cuál es el poder que está por detrás de los personajes. En Alemania en 1933 se da una reunión cuyo libro es de Eric Boulard, que lo describe esa reunión en francés, que se llama El Orden del Día. En realidad cada uno de los congresos tiene un orden, una agenda diaria de cuáles son los temas que se van a tratar, y esta reunión que se iba a llevar a cabo entre Hitler, que era el canciller, el ministro de Economía, el jefe del Parlamento, que era Goering, quien Sí, después con posterioridad hiciera la Gestapo, sí. y sobre todo, y lo más importante, 14 empresarios y banqueros alemanes, que lo que hicieron fue, en esa reunión que estaba fuera del orden del día, fue cerrar un acuerdo con Hitler para que llegara a ser primer ministro, elevar y sacar a Alemania de el problema posterior a la guerra que tenía, volver a una Alemania pujante, a grado tal de que en 1938 la revista Time pone a Hitler como el hombre del año, porque en realidad Alemania se había levantado, era uno de los tantos después milagros alemanes, y por supuesto que las consecuencias fueron 50 millones de muertos porque levantaron a Hitler, pero estos empresarios, en donde estaba Siemens, en donde estaba Bayer, Opel, BAS, Exa. quedaron más grandes, más fuertes, y a nadie le interesó a quién habían apoyado, solamente el mundo que tuvo que sufrir las consecuencias de que existiera un Hitler. Por eso se entiende bastante bien por qué sigue un Bolsonaro, o sea, alguien está teniendo grandes beneficios para que ese personaje, que en realidad es un ignorante, un torpe, que tiene todos los males posibles, siga estando al frente de Brasil porque el sistema financiero, el agronegocio, o sea, los dueños de Brasil, siguen apostando a sus beneficios y obviamente los beneficios no tienen ética. Pero yo creo que lo interesante de esto, que en realidad son todas estas alianzas que nosotros vemos y que se han dado a través de la historia siempre, para que el status quo se siga manteniendo independientemente de quiénes sean los personajes que estén, yo creo que en este momento la diferencia que existe es que los que estamos del otro lado, los que queremos hacer algo diferente, tenemos un serio inconveniente. Había un inventor alemán que decía que nunca se cambian las cosas luchando contra la realidad existente. Lo que se tiene que hacer es construir un modelo nuevo que demuestre que este modelo es obsoleto. Y se comienza a entender con esta frase por qué sigue habiendo una lógica de profundización de las diferencias existentes y que nos haga que todos los que estemos queriendo tratar de armar modelos alternativos para demostrar que este es obsoleto, lleguemos siempre tarde porque nos llevan la ventaja. O sea, si uno mira desde el 2008 en adelante, para seguir una secuencia y que se entienda cuál es la lógica y por qué hay una profundización de los modelos, desde 2008 en adelante, en la crisis del 2008, los estados pasaron a salvar no a la población, no al trabajo, no a los pobres, no a la concentración del ingreso, sino justamente todo lo contrario. Pasaron a salvar a las grandes firmas
y a los grandes bancos. Ahora, para salvarlos se endeudaron. Y para aquellos que tengan algún grado de recuerdo, empezó una letanía de austeridad que no paró hasta bien entrado, no en Latinoamérica, pero bien entrado los fines de los 2000. Para que se acuerden, Grecia, España, Italia. Entonces, lo que hizo este formato de austeridad permanente fue, en realidad, destruir todo lo que tuviera que ver con sistemas públicos, con protección social, pero sobre todo con, adentro de la protección social, con sistemas públicos de salud, por ejemplo. Creo que la Argentina es uno de los modelos más simples de mirar, porque con el macrismo nosotros pasamos de un Ministerio de Salud a tener una secretaría. Ahora, no se vuelve solamente a un ministerio solamente nombrándolo, sino se tiene que tener los medios necesarios para poder reconstituir lo que se ha roto. Y esos medios necesarios para reconstituir lo que se ha roto, obligatoriamente llevan a que la austeridad se termine y tengamos que tener mayores déficits fiscales para poder tener un mayor apoyo a cada uno de los lugares y de las personas que nosotros les hemos quitado en esta constante austeridad del 2008 en adelante. Con esta lógica llega la pandemia, lo cual hizo que un sistema desmembrado y con serios problemas de concentración, de caída del ingreso, tenga que reconstituirse y empezar a reconstituirse con una espalda fiscal mucho menor. Entonces, uno comienza a entender por qué se profundiza el modelo, o sea, por qué Bolsonaro sigue diciendo de que es una gripeciña, porque si no, tendría que reconstituir un modelo de salud, para que tengan una idea, hace 15 años con Lula, con la gripe, Brasil vacunaba a 3,5 millones de personas por día. Bueno, volver a ese sistema, reconstituir ese sistema lleva muchísimo dinero y por lo tanto se enfrenta con el superávit operativo que se tiene que tener para poder pagar los intereses de la deuda. O sea, es imposible que la reconstitución de los sistemas que la austeridad desde 2008 en adelante destruyó, no se haga con los fondos que nosotros necesitamos para pagar la deuda externa. O sea, hay lo que este formato en el que chocan las necesidades hacen que pareciera imposible demostrar que es obsoleto el modelo actual, que de hecho lo es, pero quienes manejan los gobiernos y quienes manejan el poder y que tienen el poder, nos hacen ir por detrás, siempre por detrás, para no poder tratar de generar un nuevo modelo que demuestre que en realidad este sí es obsoleto, más allá de que este modelo ya sea obsoleto, o sea, que nos permita demostrar. Parece que somos completamente incompetentes para poder demostrar. Ahora nos pegan para poder armar un modelo alternativo. Digo, ahora nos pegan de todos lados. Vos acabas de hablar para que nunca lleguemos a tratar de armar este modelo. O sea, vos hablaste de monedas, Juan Valerdi debe haber hablado sobre monedas que pescan a los incautos en el mercado de capitales para seguir haciendo los mismos negocios que han hecho siempre. César, un ingeniero naval, diciéndote de que las grandes riquezas, y en general seguramente debe haber explicado la evasión de las grandes riquezas de la Argentina que salen por el puerto, o sea, tampoco podemos manejar el sector externo. Y yo que te estoy diciendo de que en realidad todo esto lo están haciendo los mismos que han hecho alianzas desde la época de Hitler, aún a consecuencia de que se murió Hitler. Sí, claro, sí, claro. Sí, a ver, pensándolo desde esa perspectiva, está muy claro de que, bueno, pareciera ser que desde la monarquía acá las cosas han ido mutando un poco.
y en esta suerte de disputa en la cual los países centrales, a través de sus grupos de poder, han necesitado invadir en un primer momento, llegar con la economía o con la finanza y endeudar en un segundo, y ahora volver a las etapas del extractivismo, porque evidentemente la revolución tecnológica ha hecho de que las materias primas que se necesitaban antes, no digo que hoy no se necesiten, pero sí adquieren prioridad otras nuevas y por lo tanto generan las condiciones para invadir. Uno dice, bueno, habrán tenido socios, como vos decís, aliados también, como vos decís, y también la pregunta ahora es, en esta suerte de retrospectiva al extractivismo, sea por las minas del norte, sea por los cereales del centro y sea por la energía del sur, entendamos esto, gas, petróleo, viento, ¿qué nos queda que pensar de que cuál va a ser la figura que va a encuadrar y qué es lo que se puede esperar de aquí en más, si analizás las medidas del gobierno? Yo lo que creo es que depende de nosotros qué es lo que se va a hacer. ¿Quiénes son porque, nosotros? Insisto, este obsoletismo que nosotros tenemos que demostrar, lo tenemos que demostrar nosotros y venimos atrás. Pero lo que yo estoy viendo es que pareciera ser de que la derecha siempre tiene un objetivo y nosotros no lo tenemos. O sea, es medio como el kamikaze. Pareciera ser de que la lógica del kamikaze termina en su muerte una vez que se tiró contra el barco. Ahora, quien preparó ese kamikaze para que haga esto tiene un objetivo, tiene un proyecto, tiene una idea. Y acá esta idea está volviendo, o sea, lo que daba la sensación de que podía abrirse en etapas diferentes con la pandemia, más allá del desastre anterior a la pandemia. Yo insisto mucho con esto, de hecho estoy escribiendo un artículo que tiene que ver con eso, porque pareciera ser que todos nos olvidamos de dónde está el punto de partida. El punto de partida es un lugar, un desierto, es muy difícil construir sobre algo que se ha desmembrado completamente. Es volver a armar las piezas nuevamente y cada vez, o sea, destruir es muy fácil, pero construir es tan difícil, porque los conceptos son muy difíciles. Digo, para que la gente tenga una idea, en el 2035, más allá de que yo por lo menos esté en contra de los indicadores como el PBI per cápita, pero la Argentina va a tener, se creía que iba a tener, con una tasa de crecimiento normal, en el 2035 el mismo ingreso per cápita que tenía en 2015. Claro. Entonces, reconstituir lo que se ha perdido es muy difícil y nosotros estamos siempre a la defensiva por esto que no podemos demostrar la obsolescencia del sistema. O sea, no podemos demostrar que o no entra o somos incapaces de demostrar de que hay 8 personas en el mundo que tienen los mismos ingresos que 36 millones de personas. Entonces, si nosotros no podemos demostrar esas cosas, se resulta muy difícil y resulta muy difícil rearmarlo. Por eso yo creo que hasta los conceptos, hay que volver a pensar no en el crecimiento de un producto, sino en tratar de desarrollar una economía. A nadie le tiene que interesar si nosotros crecemos una tasa del 9% como crecíamos con el menemismo, pero teníamos un 25% de desempleo, teníamos pobres, esto ya se ha dado y cada vez se agrava más. Sí. Y cada vez es más problemático. Y como cada vez es más problemático, deberíamos de consensuar que este sistema está obsoleto y que nosotros tenemos que crear una nueva lógica económica, distributiva, social, que vaya de una manera más armoniosa, más ordenada, aunque sea muchísimo menor su tasa de crecimiento. Si nosotros podemos determinar una tasa de crecimiento del 3% en vez del 9%, pero que su distribución en la población sea mucho mejor, sea más ordenada, sea más sustentable en el tiempo,
tenga una lógica de normalidad, vamos a estar vamos a intentar armar un sistema diferente. Ahora, si vos tenés las peleas que tenés, esto de el gobierno de la ciudad diciéndote que en realidad tenés que abrir las escuelas, tenés que abrir las cosas porque si no la economía se cae, es completamente anormal, porque lo que no se entiende, ahí es donde está, no se entiende cuál es el objetivo o el proyecto de la reta, que va a tener una duración muy corta, porque las consecuencias de lo que él está diciendo van a llegar rápidamente. No importa qué es lo que haga el gobierno nacional, digo, la lógica matemática de los contagios y de las muertes le van a llegar a la puerta de la ciudad más rápido de lo que él está poniendo esta idea de que la economía se mantiene abierta y que eso hace, no importa la pandemia, que se lo acaban de decir, por ejemplo, yo te voy a decir, en Brasil hace 3 semanas, economistas y bancarios hicieron mandaron una carta abierta al gobierno diciéndole que acá no es un problema de la economía, si la pandemia no se controla, la economía queda descontrolada. Bueno, esta lógica me parece que está equivocada, pero que nosotros, la lógica del gobierno de la ciudad, está equivocada, va a tener consecuencias rápidas, pero nosotros tenemos que tratar de armar una cosa alternativa para que tenga sentido y para que quede expuesta la obsolescencia de esta lógica de pensar, que no tiene ningún sentido en la realidad y que ha generado concentración, pobreza, desempleo, baja de salario desde hace décadas. Ahora, cuando vos decís tenemos que pensar, a ver, ¿cómo imaginás ese comienzo? Porque hay ejemplos de la historia donde dice, bueno, hay que hablar con todos los sectores, hay que ver cómo se arma todo este plan, hay que escuchar a cada uno y empezar a ordenar un poco la cosa como para proyectarse hacia adelante. ¿Qué quiere el pueblo? Sería más o menos. Pero ¿qué va a querer si tiene hambre? ¿Y qué va a querer si no tiene dinero en el bolsillo? ¿Qué va a querer si no se viste? ¿Qué va a querer si no se educa o no se puede curar? Va a querer todo eso. O sea, no es muy difícil imaginar qué es lo que necesita el pueblo. Ahora... No, tenés que tener iniciativa. Claro. No me cabe duda de que vos tenés que primero, por eso insistí en que la creación de un nuevo modelo tiene que tener un objetivo. De mínima, porque yo entiendo que es completamente complejo armar algo en estas circunstancias. O sea, la cadena de suministros está rota, lo que era globalización se volvió regionalización, Bolsonaro está jugando, Brasil, que es el jugador más importante en Sudamérica, está jugando un partido completamente diferente a la Unión Sudamericana de lo que teníamos. Ahora, hay que empezar a repensar, por ejemplo, vos lo nombraste cuando iniciaste la conversación, que no se han tocado, por ejemplo, las leyes que flexibilizaron el ingreso de capital o que flexibilizaron o que cambiaron la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, claro. O sea, ni siquiera se cambió, o que uno debería empezar a pensar, no solamente en cambiar la lógica de la tasa de interés, sino en cambiar la lógica del crédito. Lo que mueve las sociedades es el crédito. Si vos no tenés eso mínimamente, o sea, desde el 77 hasta la actualidad, no modificaste nada, y por lo tanto tenés desde vías navegables en donde se va, no tenés el comercio exterior, no modificás desde el Banco Central ni la tasa de interés, ni la necesidad de crédito, ni el tipo de cambio. Pero así realmente es muy difícil armar cualquier cosa, pero sí, yo comprendo de que tenés que tener una lógica, tenés que tener un objetivo en un momento muy difícil del mundo. Completamente difícil. Pero, bueno,
Lo que necesitas es por lo menos tratar de empezar a poner en orden la casa, poner en valor la casa y dar, yo no creo que muchas, pero algunas cuestiones mínimas, lógicas, que se necesitan para poder empezar a funcionar. Esto, modificar la Carta Orgánica del Banco Central, una. La dos es tratar de hacer una, por lo menos, ya ni siquiera un cambio en la administración tributaria, pero sí por lo menos seguir la administración tributaria de una manera normal. Esto de las vías navegables, no se puede, después de 20 años de saqueo, tratar de hacer una licitación nuevamente para que el saqueo siga. Entonces, hay cosas mínimas que uno tiene que manejar, o por lo menos sentarse y tratar de negociar y co-gobernar estas vías navegables. O sea, hay objetivos mínimos, porque si no es imposible. Si no es imposible generar cualquier cosa en la que vos tengas el dominio mínimo de ciertas variables para poder ejercer políticas, no solamente económicas, sino sociales. O sea, estás más preocupado en el déficit fiscal con un 42% de pobreza, lo cual es bastante extraño. Pero bueno, me parece que la idea es que todos empujemos el carro por otro lado con 3 o 4 puntos centrales, sí, que tengan que ver con un desarrollo mínimo en condiciones muy complejas. Bien, ahora, ¿por qué? Está bien, es como que está caracterizado cuáles son aquellos elementos que nos impiden de alguna forma proyectarnos y que de continuar vamos a seguir con más de lo mismo. Algo de esto nos decías al comienzo, y haciendo lo mismo es muy difícil que salgamos de todo esto. Y si no se modifican estas situaciones estructurales de cuál es la legalidad en términos de la moneda o de cómo son los flujos de riquezas del país, lógicamente vamos a seguir en lo mismo y es muy posible que este 40% de pobreza se siga multiplicando. Ahora, yo lo que me pregunto es esto, Alejandro, es decir, ¿qué le ha pasado a todos los presidentes, o no a todos? Yo lo único que le escuché hablar de entrega del país fue a Néstor Kirchner. O sea, fue clarito, categórico y dijo, la entrega es la entrega. Y hay políticas y hay medidas que se tomaron para sojuzgarnos. Acá el único que hablaba claro era él. No digo que no haya habido algunos otros indicios y alguna sugerencia y algunas cuestiones que también, incluso las escuché de la misma Cristina. Ahora, yo lo que me pregunto es decir, ¿qué le impide a los demás decir, miren señores, acá lo que hay un andamiaje legal que nos está exprimiendo, que hay gente que ha sido de poder y tiene socios locales, que lo único que buscan que usted sea un paria en este mundo y que las riquezas que son propias del país van a pasar a ser del grupo privilegiado interno y de los de afuera que son sus socios, porque así se están repartiendo el mundo. Los presidentes no son claros. Yo creo, acá hay algunas apreciaciones que son muy difíciles de determinar, por lo menos desde mi lado. Lo que desde mi lado digo con la información que uno tiene. Uh-huh. Digo, la idea del artículo de las sombras del poder es que en realidad existe un poder desde hace mucho tiempo, uh-huh, y que maneja el mundo y cada uno de los países. Ahora, este gobierno se muestra débil. Ahí hay dos lecturas. Una puede ser que vos te muestres débil para dar concesiones sin otorgar ninguna pelea, uh-huh, y la otra es que en realidad te sientas débil y que creas de que todo lo que son fantasmas y que no hay sábanas solamente. Claro. La única manera de determinar si los fantasmas son fantasmas o son sábanas es pelearte con los fantasmas, y te vas a encontrar con que algunos son fantasmas y otros son sábanas, que no tienen ningún acuerdo. Ahora, lo que me da la sensación es de que este gobierno se da cuenta de que la pelea está desigualmente estructurada y que cada vez que tiene que tomar decisiones va tomando la decisión que tiene que tomar en cuentagotas. ¿Sí? O sea, lo de
que pasó con las restricciones con el COVID. Y tardaron mucho cuando todo el mundo estaba diciendo esto es un peligro, esto es una locura, no se puede seguir circulando, no se puede seguir yendo a clases, no solamente las clases, sino lo que se moviliza alrededor del transporte público. Bueno, y se fue de a poco dando concesiones y después se fue, en vez de cerrar las cuestiones, normalmente decir, no, bueno, los alemanes han hecho una serie de protocolos en donde los números son los que mandan y cuando pasa tal cosa se cierra y se acabó, no hay discusión, o se implementan medidas que están de antemano estipuladas. Obviamente nosotros no somos los alemanes, pero tampoco se puede decir de que mi amigo Larreta, para después terminar dándote cuenta de que Larreta está jugando un partido completamente diferente. Entonces, bueno, estamos hablando por un lado de la educación privada y por otro de la educación pública. Me parece que este gobierno tarda en tomar las medidas que después termina tomando. ¿Por qué tarda en tomar las medidas que debería de tomar en un principio? Me da la sensación de eso, que se siente débil. Y tiene ciertos componentes adentro de la unidad que en realidad juegan en contra. Claro. A mí no me cabe la menor duda que gran parte desde el Massa, el jefe, es más cercano a Larreta que al presidente. Y bueno, pero estos son los juegos de la democracia, estos son los juegos del poder. Y el problema es que lo que a mí me da la sensación es que ante un mundo muy complejo, no se tienen objetivos claros de cuál es el juego. O sea, porque ni siquiera ves que, bueno, nosotros vamos con los rusos, con los chinos, o sea, nos cruzamos de bloque, o justamente Massa recibe al enviado de Biden en su casa, le invita a cenar, que no tiene nada de malo, pero digo, ¿cuáles son las negociaciones? ¿En dónde estamos en una América Latina o en una situación de desmantelamiento de la globalización por regionalización, en donde el mayor de los componentes de la regionalización está jugando en contra? Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? ¿Cuál es nuestro plan B? ¿Cuál es nuestros objetivos para demostrar que tenemos que hacer un modelo alternativo, demostrando que este modelo que estuvo con Trump es obsoleto, pero que sigue estando en juego en Latinoamérica? Claro. Bueno, entonces me parece que en eso tenemos que apuntar todos a tratar de colaborar con ideas, pero a darnos cuenta sobre todo de que existen los mismos componentes de un modelo que ha llevado a la miseria, a la caída del salario y a la concentración del ingreso en el mundo, sigue manejando los mismos hilos y son los mismos que están determinando cuáles son las políticas que se van a llevar a cabo. Son los mismos que tuvieron con Hitler, son los mismos que están jugando ahora. Perfecto. Bueno, clarito, está bastante claro. Yo te quiero agradecer mucho tu tiempo, Alejandro, con una invitación, una síntesis de 1 minuto. ¡Ay, qué difícil que me lo pusiste! Bueno, la síntesis de 1 minuto, yo creo de que hay varios puntos, pero uno tendría que resaltar que la unión entre China, Irán y Rusia ha vuelto a poner el mundo de la misma manera que estaba en la Guerra Fría. O sea, los jugadores ya están muy claros, la lógica mundial está muy clara, qué es lo que se está peleando a nivel internacional está muy claro. Lo que no está muy claro es cómo se va a distribuir ese poder por un lado en Latinoamérica, y cuál va a ser la lógica de Estados Unidos para su patio trasero. ¿Cómo va a enfrentar Estados Unidos su patio trasero? Y esto es no solo muy complejo, sino que es muy difícil por parte del gobierno nacional de posicionarse. Más un gobierno que uno podría tratar de tibio. Entonces,
te cuesta mucho más posicionarte sobre o jugarte para un lugar en una disputa de poder que va a seguir y en donde todos estos temas que nosotros tratamos hoy, sobre todo que trataste vos, con las monedas, la hidrovía, o sea, el comercio exterior, la producción interna, la capacidad de tener dólares, la capacidad de tener monedas alternativas o de solidificar el tipo de cambio de Argentina, todas esas van a ser discusiones de futuro sin pensar las discusiones de la tecnología, que también van a jugar, que de hecho ya están jugando con las vacunas. Sí, claro, claro. Bueno, está un poco más claro el panorama, por eso te invito a que en otra oportunidad sigamos viendo a ver cómo vienen los alineamientos internacionales. Esto que decías porque me obliga a reflexionar sobre algunas cosas que habías ya escrito respecto de lo que fue la llegada, ¿no?, de el jefe del Comando Sur, Faller, que estuvo en Tierra del Fuego, después lo hizo Juan González, quien es un colombiano que es el número 12 de los asesores en el área de seguridad de Biden, que es quien vos aludís que estuvo cenando en la casa de Sergio Massa, en el Tigre, y así podemos empezar a encontrar también algunos exabruptos, a partir también de que se conoció el hecho de que Argentina iba a hacer la vacuna Sputnik. Se le agarró, parece ser, algún colega periodista muy afecto a hacerle nota a los embajadores de los Estados Unidos, de decir de que la salida tenía que ser autoritaria, y a otra colega que para mí son unos monigotes, discúlpenme, no quiero hacer periodismo de periodistas, esto no corresponde, pero a mí me gusta más hablar de argentino a argentino, y no de argentino a argentino que cuida los intereses de otros países. Entonces, en esto hago mi diferenciación, y no me arrepiento, y dice que lo que tiene que haber es una degradación institucional, esta colega, para poder encuadrar a la República Argentina y ordenarla. Entonces, cuando uno escucha esto, dice, ¿dónde estamos parados? Y entonces vuelvo al título de tu nota, reitero que recomiendo en el Tábano Economista, sobre las caretas. Y entonces uno dice, bueno, alguien puede sostener una línea editorial en este sentido, y lo puede decir porque como uno sabe que no es el dueño de ese medio de comunicación, entonces, si esta es la línea editorial, quien lo dice es la antifaz o la careta. Y atrás de ellos están los otros. Entiéndase, bancos, personas, grupos económicos, fondos de inversión, laboratorios, multinacionales, y podemos seguir así enumerando un montón de accionistas de los canales de TV, que mayoritariamente los más poderosos son financiados por capitales externos. Entonces uno dice, bueno, serán los intereses de los capitales externos, y con sus propias caretas diciendo lo que ellos quieren decir. Bueno, cobra sentido de que para ser careta no tenés que ser Adolfo Hitler, sino que puede ser una careta un poco más económica para el poder, y reproducir los intereses tantas veces como este poder quiera. Total, tenés, como se dice en el mundo de los medios, los fierros. Bueno. Sí, lo extraño es que un Longobardi, un tipo de los cara pintada, sí, que tenía, que en realidad ingresó a la televisión con un programa de cara pintada, junto con, ¿cómo se llamaba? Longobardi, bueno, el otro que es dueño de canales, le preocupe la pobreza, le preocupe la disparidad de ingresos, y que la democracia tiene que tener ciertas características mínimas que el neoliberalismo ha destruido para que sea democracia. O sea, la democracia, de última, si es tan dispar, no puede ser democracia en el mundo, porque el mundo ha hecho eso. No es la Argentina la única que generó pobreza. Claro. El mundo. Claro, claro.
Claro, claro, claro. Sí, porque eran los que defendían las nuevas teorías económicas, ¿te acordás? El fin del El los fin de tiempos, historia, Adam Fukuyama. sentado. Sí, había un montón de estúpidos siguiéndolos por televisión, y discúlpenme que me exprese en estos términos, todos decían, mirá, las teorías, todo lo demás, las teorías. Resulta que en aquel entonces el 50% era dueño del 50% del mundo, y hoy nos encontramos en esta repetición de pavadas, entiéndase los Broda, los Cavallo, los Artana, los Sturzenegger, los chicos buenos del macrismo que se hicieron cargo del Ministerio de Economía. Son todos los que repetían eso, y algunos sacaban chapa de sabios repitiendo a estos mismos. Y hoy dicen, ¿qué pasó? Nos encontramos con que en el mundo resulta de que el 5% del mundo es dueño del 80%. Grosso modo, digo. No es tan exacta esta cifra. Bueno, evidentemente algunos repitieron muchas pavadas durante 30, 40 años, y hoy es la frutilla del postre. Agravado por la pandemia. Pagan muy bien, para repetir las pavadas, ojo. Alejandro, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo, ha sido un gusto, nos estamos viendo nuevamente. En días, calculo en 15 a 20 días vamos a estar charlando a ver si se puede sintetizar qué es lo que ha pasado en ese tiempo, el devenir próximo, y adentrarnos en qué está pasando con aquellos que de alguna manera siguen el guión del poder. Así que, ¿qué pasa con su política? ¿Qué pasa con los actores que interpretan el guión del poder? ¿Y qué pasa con el poder? Ya tenemos 3 laburos distintos. Así que gracias por tu aporte, recomendamos tu artículo y nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo, muchísimas gracias a vos y a la gente que te mira por permitirnos expresarnos en tu pantalla de televisión. Por favor, es ni más ni menos que acá desde el canal de TV del diario digital Conclusión, que quienes hacemos todo esto estamos consustanciados con ideas que son un poco más autóctonas, si se quiere, mucho más sentido desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales, no sin antes decir, bueno, uno tiene algún orgullo. Yo digo, bueno, por lo menos yo pertenezco a un gremio que tiene una combi, que cuando usted la ve pasar por las calles, en uno de sus laterales dice, patria sí, colonia no. Y entonces en esa definición me quedo, y en esta defensa que creo que corresponde, porque no puede ser de que definir o de estratar o de alguna forma interpretar una realidad sea un problema, y mucho menos si esto es cierto. Así que gracias por tu aporte. No, por favor, gracias a ustedes. Por favor, un fuerte abrazo. Bueno, hablábamos con Alejandro Marcó del Pont, con quien, fue a partir de un disparador, un estímulo que ha elaborado un artículo en su portal, El Tábano Economista, que recomendamos, donde allí hace un minucioso análisis de qué es esto de las caretas del poder, y por qué o qué es lo que representan, y qué es lo que hay detrás, y qué es lo que se hace en nombre de supuestas banderas que después resultan no ser tales o no son tan contundentes, pero que bueno, bien vale tener la pena, bien vale tener en cuenta que vale la pena introducirnos un poco más en un análisis más minucioso para saber hacia dónde estamos proyectados, quiénes lo hacen, y nos quedamos con esto. Está muy tímido el gobierno, dijo, o se lo ve un poco tímido para iniciar algunas medidas o acciones que después, por último, termina llevando adelante. Esperemos que no se retrase tanto. Bueno, tanto Fabián Arias como Aldo Batizaco, desde aquí, desde el canal de TV de Conclusión, te dicen de que hemos terminado este capítulo, esta vez con Alejandro Marcó del Pont, y que nos vamos a estar encontrando el lunes que viene. Chau, hasta luego.